Pues ahora voy a pasar la parte a una hermana de la casa, nuestra hermana Marisa Ortiz Berlingeri, que es la responsable. Vamos a dar un aplauso fuerte al Señor, porque tenemos aquí hermanos y hermanas que en la palabra hoy le toca a nuestra hermana Marisa Ortiz Berlingeri, pidiéndole que el Espíritu Santo de Dios la cubra y que ella pueda dar y compartir esa palabra que el Señor le ha dado para el día de hoy. Amén. Amén. Dios les bendiga, iglesia. Dios les bendiga, iglesia. Amén. Dios les bendiga más. Amén. ¿Cómo están? ¿Están bien? Sí. Estamos contentos, agradecidos del Señor. Siempre es lindo venir a la casa de Dios, ¿verdad? Y darle libertad al Espíritu Santo. Es algo como hermoso. Yo estaba allí sentada, disculpen, parada, adorando, y los observaba a todos. Y venía a mi mente, porque me gozaba viendo a Ángel, a Sonia y a la nena, ¿verdad? Ellos aplaudiendo en familia, como debe ser. Y venía a mi mente lo hermoso que es el Señor, porque por lo menos en mi caso, hace 14 años atrás, los domingos me preparaba tal vez a hacer cualquier otra cosa. Y en estos tiempos es hermoso llegar a la casa a adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Así que vamos a darle un fuerte aplauso al Señor, porque verdad nos trajo hasta aquí, puso ese anhelo en nuestro corazón de servirle. Dios es bueno. Estamos contentos y agradecidos por esta oportunidad. Así que vamos a comenzar rapidito. Y el mensaje de hoy será bajo el tema reafirma tu decisión. Y los voy a invitar a que busquemos en la palabra un versículo que todos conocemos bien, que es hermoso, es bien importante, es una palabra que yo creo que todos hemos declarado en algún momento de nuestras vidas, pero hoy, ¿verdad? Vamos a ver qué quiere el Señor decirnos. Vamos a buscar Josué 24:15. Aleluya, gloria al Señor. Es un versículo muy conocido, hermoso, pero es un versículo, hermanos, que implica compromiso, a pesar de cualquier influencia externa. Amén. Cuando lo tengan, me dice amén, para poder comenzar. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Oramos. Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra, Padre, nos bendice. Agradecemos este privilegio de compartirla en esta mañana. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo llene este lugar, que guíe mis palabras y que tu mensaje, Padre, llegue a los corazones de quienes escuchan, tocando sus vidas y transformándolas para tu gloria. Te pedimos que tomes el control de principio a fin, Padre Santo y Padre bueno. Y te damos las gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchas personas, cuando va a comenzar un año nuevo, que no es el caso, pero vamos a ir entendiendo por qué traigo este ejemplo. Cuando hay un año que está por comenzar, hacen resoluciones de nuevo año. Por ejemplo, como bajar de peso, comer de manera más saludable, hacer ejercicio, descansar más, pasar más tiempo con la familia, entre muchas cosas, ¿verdad? ¿Y qué ocurre? Que conforme van pasando los días, usted ha sido uno de esos, ¿verdad? Gris se la hace, nos vamos olvidando de esas resoluciones. Y pasan los días, pasan los meses, y nosotros sentimos como este desgano, ese desánimo, ¿verdad? Muchas veces no las cumplimos porque son difíciles de cumplir, pero otras veces decimos que es hasta por falta de tiempo. Y tristemente, así pasa también con nuestra vida espiritual, en la vida de muchas personas. Comenzamos con este deseo ardiente de servir al Señor, de ayudar a otras personas, y nosotros queremos hacer tantas y tantas cosas, ¿verdad? Para el Señor, para la obra del Señor,
Pero ¿qué ocurre de repente? Entra el desánimo, ya no oramos como antes, nos cuesta leer la palabra, no queremos ir a la iglesia, preferimos verlo a través de las redes, entre otras muchas cosas. Y nosotros también nos vamos olvidando, o más bien, hermanos, vamos descuidando el compromiso que tenemos con Dios. Y por eso este tema de hoy, reafirma tu decisión, es un llamado a que cada uno de nosotros tome acción con la misma urgencia y con la misma importancia que cuando Josué pronunció estas palabras a los israelitas. Y no solo concentrándonos en el acto de elegir, sino que nos tenemos que concentrar en el objetivo de nuestra elección. Cada uno de nosotros estamos llamados a elegir a Dios, a elegir su voluntad y a elegir sus caminos. Cada uno de nosotros debe alinear su corazón con el corazón de Dios. Y debemos andar por el camino que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. ¿Y cómo es ese camino? Tenemos que estudiar la palabra para que nosotros podamos entender cómo es que Dios quiere que cada uno de nosotros camine. Pero ¿qué ocurre? Que esta no es una decisión que nosotros debamos tomar a la ligera. Yo estoy segura que la mayoría de los que estamos aquí, si no todos, hemos aceptado ya a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Amén. Así que cuando nosotros hacemos ese compromiso, estamos aceptando que nuestra vida le pertenece al Señor, que somos hijos del Señor y que nosotros vamos a servir al Señor, ¿verdad? Pues esta decisión nosotros no la podemos tomar a la ligera. Yo estoy segura que cuando usted llegó aquí, en mi caso, yo comencé a congregarme como en mayo. Fue bastante rápido, pero la gloria es para el Señor. Como en mayo, en junio creo que ya había aceptado al Señor, pero ya en agosto estaba bautizada, para la gloria de Dios. Pero cada uno de nosotros, el caso de cada uno es individual, ¿verdad? Pero es una decisión que usted, conforme va visitando la iglesia, va congregándose, va estudiando la palabra, usted está siendo transformado. Pero es conforme usted va abriendo su corazón y le permita al Señor que lo transforme. Así que podemos decir que esto no es una decisión que nosotros tomamos a la ligera. Pero tampoco, hermanos, es una decisión que una vez que la tomamos, la debamos olvidar. Por el contrario, es una decisión que debemos tomar a diario, constantemente, porque es una decisión que nos beneficia a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque es una decisión que moldea nuestra vida, que moldea no solo nuestra vida, moldea nuestra eternidad. Así que es una decisión que requiere compromiso. Y este pasaje bíblico de hoy, de Josué 24:15, que dice: pero si servir al Señor no les parece bien, escojan hoy a quién servirán, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Estas palabras, hermanos, dirigidas por Josué a los israelitas, son un desafío para nosotros hoy en día. Son un llamado al compromiso. Es un pasaje bíblico lindo que lo podemos decir de muchas maneras, pero este pasaje implica compromiso. Y es una declaración de devoción, ¿verdad? Y son palabras que cada uno de nosotros debemos tomar muy en serio cuando nosotros consideramos nuestro propio compromiso con el Señor. Amén. Y para que nosotros podamos entender lo que les he estado explicando antes de profundizar en nuestro mensaje de hoy, yo los quiero invitar a que busquemos Deuteronomio 30, 19 y 20. Porque aquí, en esta palabra, nosotros encontramos un llamado similar a elegir. Un llamado que es tanto una advertencia como una promesa. Cuando lo tenga, me dice amén, y lo leemos. La Escritura dice: hoy pongo a los cielos y a la tierra como testigos contra ustedes, de que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Ahora, escojan la vida para que ustedes y sus hijos vivan y para que amen al Señor su Dios.
escuchen su voz y se adhieran a Él. Porque el Señor es su vida y les dará muchos años en la tierra que juró dar a sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Amén. Cuando nosotros reflexionamos sobre estas palabras, esto nos recuerda que nuestras decisiones son importantes, pero nuestras decisiones tienen consecuencias. Y no solo consecuencias para nosotros, sino también para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Es importante que tengamos estas palabras claras. Estas palabras nos recuerdan que elegir a Dios es elegir la vida, es elegir la bendición y es elegir el amor. Estas palabras de este versículo, amados, nos recuerdan que Dios no es solo parte de nuestras vidas, sino que es la fuente misma de nuestras vidas. Así que nuestras decisiones sí son importantes, muy importantes, no solo para nosotros, también para nuestra familia. Porque es en la familia, hermanos, donde comienza toda nuestra formación. Lo que nosotros aprendemos, lo que cada uno de nosotros vamos reflejando día a día, es lo que hemos aprendido en nuestra formación, en nuestra familia. Y tristemente o lamentablemente, hoy en día han surgido muchas enseñanzas en cuanto al núcleo familiar. Enseñanzas, hermanos, que uno se queda espantado. Que si nosotros no estamos firmes y sabemos en quién hemos creído y hablamos con nuestros hijos, mire, eso nos puede llevar, como dice el pastor, por el platanal. Porque la realidad es que son enseñanzas que uno se espanta. Yo no tengo tantos años, pero recuerdo que mi papá está por ahí. Nos hablaban y nos enseñaban del mundo, pero jamás, como hoy en día, ¿verdad? Hay esta libertad de tantos padres que no tienen enseñanzas que vayan conforme a la palabra de Dios. Esto es espantoso. A los que han estado viniendo a los estudios bíblicos los jueves, que están súper interesantes, este libro ha sido bien interesante, saben de esas enseñanzas que el libro nos está, ¿verdad? Hemos estado estudiando, que son terribles, pero mire, esto es en general, cómo quieren distorsionar lo que es la mujer, cómo quieren distorsionar lo que es el hombre, y por eso es tan importante conocer la palabra de Dios, porque nosotros como familia tenemos roles. Si cada uno de nosotros cumple con lo que el Padre establece en la palabra, nosotros nos vamos a evitar muchos problemas. Y nosotros no podemos dejar que las corrientes del mundo nos arrastren y nos cambien y nos desvíen del camino que Dios ha trazado para nosotros. Nosotros tenemos que ser familias que hemos decidido servir a Cristo, ser radicales, y no importando lo que está ocurriendo, nosotros tenemos que continuar haciendo lo que la palabra de Dios establece. Amén. Y esto, mire, hermano, esto es así, todas estas enseñanzas terribles, porque la realidad es que el enemigo de las almas, el diablo, es que a mí no me gusta ni pronunciarlo. Yo siempre usted me va a escuchar diciendo el enemigo de las almas. Pero este individuo trata de confundir al mundo, ¿verdad?, con enseñanzas que aparentemente son buenas. Hay enseñanzas que aparentemente son dulces y armoniosas, pero realmente son enseñanzas engañosas. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque esto lo que provoca es que el mundo, ¿verdad?, las familias del mundo se corrompan. Y la gente, por alguna razón, no quiere hacer lo correcto. Ni siquiera quieren seguir lo que establece Dios en su palabra. Y lo más triste, hermanos, y lo peor de todo, es que hay familias de hermanos en Cristo que se han visto afectadas por seguir los consejos del mundo en el que estamos viviendo. Y esto es lamentable, porque nosotros debemos recordar siempre que este mundo a quien obedece es al diablo. Y uno de los trabajos del enemigo de las almas es hacer que el pueblo de Dios caiga, que el pueblo de Dios falle. Mire, la palabra nos dice en primera de Pedro 5:8, sed de espíritus sobrios,
estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Amén. Y como él anda buscando a quien devorar, a quien destruir, él quiere que en las mentes de cada uno de nosotros, cuando vemos todo este tipo de enseñanzas que hay en el mundo, pues que nosotros nos digamos a nosotros mismos, pero si es que no pasa nada, si hay familias peores que las mías. ¿Usted ha escuchado gente así? Todo el mundo enseña a sus hijos eso. No está pasando nada. Mira, no reprendas a tu nene así, no le digas eso a tu nena. Nos acusan hasta con llamarnos a servicios sociales, porque nos han quitado este derecho de reprender a nuestros niños. Pero nosotros tenemos que ser familias, y en el día de hoy nosotros vamos a reafirmar nuestra decisión. Que nosotros somos familias que hemos decidido servirle al Señor. Que nuestros hijos le pertenecen a Cristo. Que nuestro matrimonio le pertenece a Cristo. Que nosotros no vamos a doblar rodillas a los Baales. Que nosotros no vamos a negociar todas las cosas que el Señor nos ha entregado, las cosas que Dios nos ha dado. Porque siempre vamos a tener dificultades, hermanos. Pero nuestra familia, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos son del Señor. Lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús. Nosotros no podemos quedarnos callados. El problema es que muchas veces sentimos miedo. Y si nosotros, los del mundo, con esas enseñanzas que en nada aportan y en nada edifican su vida, si ellos no se quedan callados, ¿por qué nosotros nos vamos a callar? Si nosotros tenemos abogado en el cielo, nosotros tenemos quien nos defienda, nosotros tenemos que ser firmes, nosotros servimos a Dios por convicción, no por emoción. Y si nosotros lo analizamos bien, todo lo que Dios ha hecho por nosotros, por nuestros hijos, por los hijos de nuestros hijos, nos ha hecho bien, nunca lo podemos olvidar. Nosotros tenemos que ser firmes, hermanos. Y miren, no importa lo que veamos, porque a lo mejor usted me ve aquí y piensa, ay, Marisa debe tener una vida espléndida. No, hermano, pero siempre he declarado, yo en mi casa serviremos a Jehová. Y no importa lo que vea, no importa dónde esté uno de mis hijos, no importa lo que esté pasando con el otro, yo cumplo con mi parte. Tenemos que cumplir con nuestros roles como padres. Dios se encarga del resto. Yo hago mi trabajo, usted haga su trabajo, como padre de familia, como madre de familia, como hijo, porque los hijos también tienen roles. Pero usted tiene que hacer lo que le agrada al Señor. Siempre que usted va a hacer esto, por eso es que les digo que esto es una decisión de diario. Es decir, mi casa y yo servimos a Jehová, ¿suena bonito? Claro que sí, pero si usted lo deja ahí, tenemos que poner en práctica lo que hemos aprendido, lo que establece la palabra del Señor. Yo creo que es tiempo de que abramos más nuestra boca, que seamos más intencionales, que accionemos siempre a favor de la obra del Señor. Porque realmente, hermano, eso se escucha exagerado, pero si tenemos que morir por la causa de Cristo, sabemos para dónde vamos, porque sabemos en quién hemos confiado. Así que usted entrégale siempre a su familia, su familia, sus hijos, su esposo, su matrimonio. No importa lo que usted esté viendo, no importa lo que se quiera levantar, usted siga declarando que sus hijos son de Cristo, que su esposo es de Cristo, que su esposa es de Cristo, y entréguele toda su familia al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Porque nosotros, hermanos, como hijos de Dios, como familias que ya hemos decidido servirle al Señor, en vez de estar pensando de la misma manera que piensa la gente del mundo, mire, nosotros tenemos otras alternativas y las mejores, hermanos. Nosotros tenemos que irnos de rodillas, nosotros tenemos que orar y pedirle a Dios ayuda para que podamos tomar decisiones sabiamente. Nosotros tenemos que orar para pedirle ayuda a Dios para que cada uno de nosotros, como padres de familia, podamos cumplir con la guía que Dios nos ha dejado en su palabra. Y así, hermanos, podamos cada uno de nosotros seguir el patrón bíblico de la familia. Y el contexto de Josué 24:15, ¿verdad? Josué, ya avanzado en años, reúne a todo el pueblo de Israel para darles un mensaje que Dios le había ordenado que él transmitiera. Y él les recuerda
todas las maravillas que ya Dios había hecho por ellos, las batallas que habían ganado y los pueblos que habían sido expulsados de Canaán, esa tierra que Jehová les había prometido. Y Él les trae a memoria los milagros y las señales que el Señor había hecho desde que los sacó de la tierra de Egipto, donde ellos estuvieron más de 430 años de esclavitud. También les recuerda cómo Dios había abierto el Mar Rojo para que ellos pasaran en tierra seca. Les recuerda cómo Dios los sustentó y no los dejó morir en el desierto cuando iban camino a la tierra prometida. Y también les recuerda el paso del Jordán, la ayuda que Dios les dio en las batallas y cómo les entregó en sus manos a los amorreos, a los fereceos, a los cananeos, a los heteos, a los gergeseos, a los heveos y a los jebuseos. Y les trae a la memoria las bendiciones de las que ellos estaban gozando en ese tiempo, porque ellos estaban en una tierra que era muy fructífera, que ya estaba con ciudades, ¿verdad?, las cuales ellos no habían edificado ni trabajado por ellas. Él les recuerda todas estas cosas, y cuando yo reflexiono en les recuerda, yo digo, wow, tiene que recordarle todas las cosas que Dios había hecho por ellos, porque cuando alguien te recuerda algo, es porque ya tú lo olvidaste. ¿Y usted también ha olvidado todo lo que Dios ha hecho por usted? Cuando usted tiene que tomar una decisión, cuando usted tiene que conducirse en la vida de alguna forma, ¿es necesario que el Señor le acuerde todas las bendiciones que ha hecho por usted? ¿Es necesario que el Señor le diga cómo lo ha protegido a usted, a sus hijos y a su familia? Y así es que vivimos, hermanos. Olvidamos lo que establece la palabra de Dios. Y muchas veces vivimos como vive el mundo. Así que siempre que usted tome una decisión, tiene que recordar las cosas que Dios ha hecho por usted y por los suyos. Amén. Amén. Y después, ¿qué ocurre? Que después de José recordarle estas cosas, le dice las siguientes palabras. Josué, inspirado por Dios, les ofrece dos opciones. Si servir como sus padres, o mejor dicho, sus antecesores en Egipto y en Canaán, cuando se prostituyeron con otros dioses, o servir al verdadero Dios. Y les dice algo muy importante. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Y estas son palabras que deben estar en cada uno de los padres de la familia en la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, hablo de manera en general. ¿Sabe por qué? Porque por causa de que nosotros no seguimos los estatutos que Dios nos dejó, la iglesia hoy día está sufriendo las consecuencias. Porque tal pareciera que se está repitiendo en el mundo lo que dice la palabra en el libro de Jueces, que en esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. Y en aquel entonces, hermanos, ellos sabían qué era lo que a Dios le agradaba y lo que era abominación para el Padre. Sin embargo, ¿qué ocurría? Ellos hacían lo que ellos creían que estaba bien sin consultar el consejo de Dios. Y esto les trajo muchos problemas. Y tristemente, así está el mundo en estos tiempos, ¿verdad? Cada cual hace lo que cree que está bien y no siguen la palabra de Dios. Pero nosotros como hijos de Dios no podemos dejar, hermanos, nosotros no podemos permitir que las corrientes del mundo nos arrastren a la perdición, ni a nosotros ni a nuestros hijos, y que nos desvíen del camino que Dios ha establecido para nosotros. Nosotros no podemos seguir el pecado, porque esto no nos va a afectar solamente a nosotros, ¿verdad? Nos afecta como padres de familia, pero también afecta a nuestros hijos y a las siguientes generaciones. Y nosotros, hermanos, como familia de Dios, que hemos decidido servir al Señor, debemos evitar que esto ocurra.
¿Y cómo nosotros vamos a evitar que nuestras familias se contaminen con las corrientes del mundo? Pues voy a compartir en esta mañana con usted unos puntitos. Y el primer punto que quiero compartir es obedeciendo todo el consejo de Dios. Y cuando hablamos de el consejo de Dios, estamos hablando de la palabra de Dios. Y es muy importante, hermanos, que nosotros sigamos los mandamientos de Dios, porque esto nos va a ayudar a hacer las cosas bien. Nosotros tenemos que recordar lo que Dios dice en Josué, al principio del libro de Josué, en 1:7, que se los voy a leer. Solamente sé fuerte y valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó, y no te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Amén. Josué, hermano, Josué sabía que seguir la ley era beneficioso, y no solo para él, sino que por medio de su ejemplo y dedicación, también su familia creería en Jehová. Y las cosas no son diferentes para nosotros, hermanos. Ahora, al igual que en aquel tiempo, nosotros tenemos que guardar la palabra de Dios. La palabra nos dice en Lucas 11:28, pero él dijo, al contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén. Y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como padres y madres, debemos, hermanos, asumir la responsabilidad que Dios nos ha dejado en su palabra. Nosotros tenemos la responsabilidad de guiar y proteger nuestra familia, como establece la palabra de Dios, no con las ideas que lleguen a nuestra mente, o no cediendo a las tentaciones del mundo, o no porque el amiguito de mi nene hace esto, yo también voy a permitir que el mío lo haga, hermanos. Nosotros tenemos una responsabilidad muy grande con nuestros hijos. Nosotros vamos a dar cuentas a nuestro Padre Celestial por lo que hemos hecho con nuestros hijos. Y en realidad, hermanos, nosotros tenemos que hacer conciencia de que nosotros siempre debemos hacer lo que establece la palabra de Dios. Nosotros no podemos permitir que nuestros hijos se desvíen del camino. Amén. Y lo segundo, amados, que nosotros debemos hacer, y esto es bien importante, es tener a Dios como prioridad. Nosotros vivimos en un mundo que constantemente está tomando decisiones. Desde que nosotros abrimos los ojos por la mañana, ya nosotros estamos, ¿qué voy a desayunar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me voy a poner? ¿Verdad? Esas son decisiones pequeñas, pero también hay decisiones más importantes como qué voy a estudiar o qué carrera voy a tomar, qué voy a hacer con mi vida. Todo el tiempo estamos tomando decisiones, pero mire, amado, hay decisiones que son de vida o muerte, como esta de a quién serviremos. Este versículo es un claro llamado a tomar esta decisión. Josué, un hombre con amplios conocimientos sobre cómo tomar decisiones difíciles, reta a los israelitas en aquel momento y a nosotros por extensión, amados, a elegir hoy a quién serviremos. Incluso él nos da su propia decisión cuando dice, en cuanto a mí y mi casa, autoridad, un hombre puesto, ¿cómo es que dice el pastor? Puesto para esto. En cuanto a mí y a mi casa, serviremos al Señor. La autoridad, hermano, que le hace falta a bastantes hombres hoy en día en la iglesia, usted me perdona. En cuanto a mí y a mi casa, serviremos al Señor. Y esta no es una decisión que él toma a la ligera. No es una decisión que se toma ahora y luego la vamos a olvidar. Es una decisión que usted tiene que, mire, tomar a diario, a cada hora, incluso en cada momento. Porque cuando usted le llega una tentación, cuando usted le llega una situación, usted tiene que inmediatamente analizar si usted va a hacer las cosas o lo que usted va a decidir es conforme a lo que Dios establece en su palabra, o usted va a hacer las cosas como las hace el mundo. No pasa nada, todo el mundo lo hace así. Y nosotros tenemos que ser fieles al compromiso
que hemos tenido con el Señor. Una vez que nosotros decidimos servir a Cristo y decimos, yo en mi casa, mire, usted tiene que tomar las decisiones correctas. Usted tiene que pedirle dirección al Señor. Porque ¿sabe qué? Esto es una decisión tan y tan importante que esta decisión moldea nuestras vidas. Es una decisión que moldea nuestro futuro. Es una decisión que determina nuestro futuro eterno. Así que Dios tiene que ser la prioridad en nuestras vidas. Y no es solo que Dios sea una prioridad cuando usted está hablando con alguna persona o en alguna reunión de la iglesia. Dios tiene que ser nuestra prioridad en todo. Es en todo, hermano. No es frente a las demás personas. Y esto es bien importante. Porque ¿sabe qué? Cuando la familia e incluso las personas de afuera, las personas a nuestro alrededor, ven esta actitud en nuestras vidas, ellos ven que el Señor es la prioridad en nuestras vidas, ven que nosotros tenemos esta reverencia como cristianos hacia Dios, lo que ellos logran ver es al Señor reflejado en cada uno de ustedes. Lo que ellos logran ver es al Señor reflejado en sus siervos. Lo que ellos logran ver es ese amor, ese anhelo y ese deseo que usted tiene por el Señor. Miren, Marcos 12:30 nos dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amén. Y en el contexto de este pasaje sabemos todos, ¿verdad? Que los fariseos le hacen la pregunta a Jesús, pues ¿cuál es el primer mandamiento? Y esto es para hacerle caer de alguna forma. Pero nuestro Señor, como siempre, les contesta con la verdad. Pero cuando Jesús hace mención en este versículo de estas 4 cosas, hermano, corazón, alma, mente y fuerzas, con las que se debe amar a Dios. Esto es un todo para cada uno de nosotros. Esto es tener a Dios como prioridad. ¿Cómo debemos amar a Dios? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Porque realmente nuestro Creador, nuestro Señor, no acepta amor a medias. Nosotros no podemos amar a Dios y a las cosas del mundo. Santiago 4:4 nos lo dice, mira hermano, todo esto es sustentado por la palabra. Todo lo que yo les estoy compartiendo es sustentado por la palabra del Señor. Dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Porque nuestro Padre es claro. Nuestro Padre no miente. Y Dios tiene que ser nuestra prioridad en todo. Nosotros no podemos negociar unas áreas de nuestras vidas y otras no. Aquí amo al Señor y lo quiero, pero hasta aquí. Esto no lo quiero hacer como establece la palabra de Dios, porque como leímos al principio en Deuteronomio, nuestras decisiones tienen consecuencias de bendición o de maldición. Y si fuera que las pagamos nosotros nada más, gloria a Dios, aleluya. Pero son nuestros hijos. ¿Usted sabe lo mal que se siente por un hijo? A veces o alguno de mis nenes está enfermo y yo oro, y a lo mejor estoy mal, hermano, pero yo oro pidiéndole a Dios que se lo quite ahí y me lo ponga a mí. Ese es el amor de las madres, de los padres no aman diferente. Todos amamos así. Quisiéramos estar ahí por ellos y cubrirle, pero ellos van a tener sus propias experiencias, porque de lo contrario, ¿cómo van a salir hacia adelante? Entonces, si yo conozco lo que está bien para el Señor y estoy consciente que mis malas decisiones les pueden traer a ellos maldiciones, amado, corre y arregle sus cosas con Dios. Ponga su vida en orden. Porque no es solo a nosotros a quien nos trae consecuencias. Es a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. O sea que esto va por generaciones. Y Dios tiene que ser nuestra prioridad en todo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues miren, nosotros debemos orar en todo momento. Eso está en Tesalonicenses 5, 16 a 18. Eso lo dice la palabra. Y tenemos que orar en todo momento, no solo cuando tenemos dificultades.
nosotros también tenemos que orar para agradecer. Porque, hermano, cuando tenemos muchas dificultades, que doblamos rodillas y oramos. Pero también hay que doblar rodillas y agradecerle al Señor por lo que hace con nosotros. Entonces, si usted no ora, ¿cómo habla con el Señor? Esa es la manera que tenemos para hablar con el Señor. Que Dios sabe todo lo que necesitamos, pero siempre está dispuesto, Él está presto para que nosotros vayamos a su presencia. Estemos de rodillas, mire, y si en el momento usted no se puede arrodillar porque está haciendo otra cosa, usted tiene que estar conectado 24/7, orar sin cesar, y se hace. Usted puede estar en su trabajo, usted puede estar haciendo lo que sea, pero usted está en esta relación constante con nuestro Creador, porque como dijimos hace un rato, siempre vamos a tener que tomar decisiones, y nosotros tenemos que depender del Señor en todo tiempo, en todo momento. Tiene que ser nuestra prioridad en todo momento. La oración, hermanos, siempre esa manera linda, esa manera hermosa que podemos hablar con nuestro Padre Celestial. Y otra forma de nosotros mostrar que Dios es nuestra prioridad es cantando himnos, adorando al Señor. Pero ¿sabe qué es lo más importante? Que alabemos al Señor, que cantemos al Señor, que adoremos al Señor, involucrando a nuestros hijos, involucrando a nuestro esposo, involucrando a nuestra esposa, que lo hagamos en familia. Adorar al Señor en familia trae una bendición especial, hermano. Hay que hacerlo en familia. El enemigo de las almas lo que quiere es destruir la familia, porque fue el orden, fue lo que Dios diseñó, fue lo que Dios creó. Dios nos creó hombre y mujer y dijo que nos procreemos. Así que mire, usted únase con sus hijos, con su esposa, con su esposo y adore al Señor. Canten himnos, sáquense tiempo para que estén en familia y puedan compartir, porque es importante. Así le mostramos a Dios que Él es nuestra prioridad, porque estamos sacando ese tiempo para compartir unidos. Otra forma de mostrar a Dios que Él es nuestra prioridad, leyendo todos los días y guardando la palabra del Señor. Eso usted lo puede leer en Salmos 1 del 1 al 3. Si usted lo quiere anotar, usted porque no estoy por cuestión de tiempo leyéndole todos los versículos, pero eso usted lo puede encontrar en Salmos 1, 3. Cuando nosotros leemos y estudiamos la palabra, es Dios mismo, hermanos, quien nos está hablando. Por eso es importante leer la palabra de Dios. Y más importante aún, ponerla en práctica. Tenemos que poner en práctica lo que Dios nos enseña a través de ella. Muchas veces decimos que no escuchamos al Señor, pero no escuchamos al Señor porque no nos metemos en la palabra. Yo no entiendo lo que quiere el Señor hacer, pero no lo entiendes porque no lees la palabra. Porque si tú lees la palabra, ahí hay para todo, hermano. A veces en nuestra ignorancia o en nuestro poco conocimiento, hemos dicho alguna vez, no llegamos con un manual, no lo traemos en la mano. Pero una vez nosotros conocemos de Cristo, sabemos que en la palabra de Dios hay palabra para todo. Hay palabra para enfermedad, para consuelo, para ser liberado, para salir de la esclavitud. Hay palabras de amor, hay palabras de unión, pero también hay de maldición. Pero Dios es un Dios de amor. Su mano no se ha cortado, su mano está extendida aún para cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que buscar hacer lo bueno y agradarle al Señor en todo. Así que nosotros tenemos que leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios y ponerla en práctica, hermanos. Tenemos que poner en práctica todo lo que nos enseña a través de ella. Mira, hermanos, la realidad es que cuando se pone primero a Dios, hay grandes bendiciones. Cuando nosotros elegimos servir al Señor, no es solo una decisión individual, sino que es una decisión que puede transformar toda nuestra familia en el nombre poderoso de Jesús. Un hogar que sirve a Jehová, es un hogar que prospera en fe y en amor. Amén. Lo tercero, o el tercer punto que debemos hacer es seguir el patrón bíblico de la familia. Y estos versículos, aunque son largos, yo quiero ser obediente y esto sí lo vamos a leer, porque es muy importante que nosotros
recordemos las bendiciones que Dios ha hecho con nosotros, pero es bien importante que recordemos los roles que tenemos cada uno en el hogar, como padre, como madre, y aún los hijos, y aún el esposo y la esposa juntos. Amén. Así que los invito a buscar Efesios 5. Vamos a leer del 22 en adelante y vamos a pasar al 6 y vamos a leer hasta el 4. Amén. Aquí vamos a encontrar un claro ejemplo de cuál es el rol que se debe asumir en el hogar. Dios lo ha dejado establecido para que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, vivamos conforme a su palabra. ¿Lo tienen todos? Dice, las mujeres estén sometidas, vamos a escuchar bien, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Me quedé yo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndole purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Amén. Los roles en la familia. Vamos a resumirlo. Esposos, ser la cabeza de la familia. Amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Amar, varones, no entendernos. Amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Amar a su esposa como a sí mismo, porque son el mismo cuerpo. Cuidar a su esposa, así como Cristo cuida a la iglesia. Cuidar a su esposa porque es coheredera de la gracia. Amén. Esposas, ¿cuáles son nuestros roles? Deben estar sujetas a su marido. La sujeción debe ser en todo, conforme al Señor, como la iglesia está sujeta al Señor. Tener conducta casta y respetuosa. Tomamos el ejemplo de Sara, ¿verdad? De esposa de Abraham. ¿Qué le pasaba a Sara? Ella siempre lo trataba de Señor, ¿verdad? Con este respeto. Esposos y esposas, juntitos. Hay que recordar
que ya no son dos, sino una sola carne. Se deben amar y respetarse el uno al otro. Pero vamos con los roles de los hijos. Obedecer a sus padres. Honrar a sus padres. Esto, hermano, esto son los roles del patrón bíblico. Si cada uno de nosotros contribuyera y se comprometiera a seguir los roles que nos corresponden, nosotros nos evitaríamos muchos problemas, hermano. Es que hemos alterado el orden, hemos alterado lo que Dios establece en su palabra. Nosotros pareciera que le dijéramos al Señor que lo que Él hace no es correcto. Porque cuando nosotros nos atrevemos a hacer las cosas de forma diferente, hermano, nosotros estamos diciéndole al Señor, lo que tú hiciste no funciona. Y lo que Dios hizo sí funciona, hermano. Es lo que funciona en nuestras vidas. Es lo que va a funcionar a través de todos los años que estemos aquí en la tierra. Es lo mejor que nos puede pasar. Yo no crecí en el Evangelio. Llegué hace 14 años. Y yo le puedo decir con total convicción que lo mejor que ha llegado a mi vida, que ha pasado en mi vida, es haberle entregado mi vida al Señor. Porque tenemos situaciones, tenemos circunstancias, tenemos problemas, pero yo puedo decirle, y lo seguiré declarando como Josué, que yo en mi casa serviremos a Jehová, no importa lo que esté pasando, no importa lo que esté viendo, con la misma firmeza y valentía de Josué, sigo declarando que yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque queremos agradarle en todo, hermano. No en unas cosas sí, en otras no. Nosotros también, hermanos, y como cuarto punto, debemos dar un buen ejemplo. No solo a nuestros hijos, también a la sociedad. Nosotros siempre tenemos que hacer lo correcto. Nosotros, mire, que nuestros hijos nos vean asistir a la iglesia, que nos vean congregarnos. No como dice la palabra, dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Es importante que nos congreguemos, pero ¿sabe qué es importante también? Que nuestros hijos vean la alegría, el entusiasmo, el compromiso con el que lo hacemos. Porque si nuestros hijos nos ven vistiéndonos, pero quejándonos, ay Dios mío, nosotros no podemos venir a la iglesia por obligación. Nosotros venimos porque queremos adorar, porque queremos servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nosotros queremos pasar este tiempo juntos, en armonía, adorando al que se merece toda la adoración, toda la gloria y toda la honra, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que nuestros hijos tienen que ver esa alegría. Que la familia, ¿verdad?, vea ese amor que abunda entre nosotros aquí como hermanos. Usted invitó a alguien y que esa persona pueda ver cómo nos amamos unos a los otros, que sea un amor genuino, así como el que Jesús nos mostró a cada uno de nosotros cuando dio su vida por nosotros. También nosotros debemos reflejar ese mismo amor en el hogar, hermano. Porque aquí usted puede venir y decirme que me ama y abrazarme, pero si usted va a su casa a insultar a su esposa o a su esposo, usted tiene un grave problema, ¿sabe? Porque todos tenemos dificultades. Pero nosotros tenemos que mostrar un amor genuino, no solo para nosotros, sino para nuestros hijos, para nuestros hermanos en Cristo y también para todas las personas que nos rodean. Cuando uno lleva una mala acción, hermano, esa también queda registrada. Pero ¿sabe qué? Como un mal ejemplo. Según lo que usted le enseñe como padre a su hijo, así va a ser el comportamiento futuro. Y es verdad que ellos crecen y toman otras decisiones. Y cada cual luego es responsable de lo que hace. Pero esa primera formación en la casa, eso es bien importante, hermano. Porque según lo que le enseñamos, es lo que ellos van a hacer. Yo puedo haber criado a un hijo en el Evangelio y en el camino se apartó. Pero créame, Señor, que es promesa de Dios que esa vida vuelve a los pies de Cristo. No hay nada mejor que una madre y un padre orando y pidiéndole a Dios que ordene la vida de sus hijos, Señor. Así que usted créalo, usted recíbalo. El ejemplo que nosotros damos es muy, muy importante. Miren, y un ejemplo de esto está en la palabra. ¿Qué ocurrió con Abraham? Cuando mintió diciendo que Sara, su esposa, ¿qué dijo Abraham? Que Sara era su hermana.
Más adelante, Isaac hizo lo mismo con Rebeca. Así que el ejemplo que nosotros le damos a nuestros hijos sí es importante. Dar un buen ejemplo, hermano, realmente no es la principal manera de influir sobre los demás. Es la única manera. Dámela, pasa por acá y ayúdame. Dar un ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás. Es la única manera. Realmente, hermano, la mejor predicación es la que uno muestra con su vida. Nosotros podemos decir muchas cosas, pero lo que nosotros hacemos dice quiénes somos. Así que nosotros debemos mantener nuestra mirada puesta en Cristo, hermano, porque es fácil decir mi familia solo sirve a Dios, pero llevarlo a cabo conlleva, hermano, un trabajo continuo. Elegir a Dios no se trata solo de decir las palabras correctas o que actuemos con naturalidad. Se trata, hermano, de un cambio de corazón. Elegir al Señor se trata de alejarnos del pecado y volver nuestra vida, nuestra mirada, nuestra mente, nuestra alma hacia el Señor. Se trata de someter nuestra voluntad a la suya, nuestros caminos a los suyos. Nosotros necesitamos comprender las consecuencias de todas nuestras decisiones. Elegir a Dios no siempre es fácil, porque mire, esto puede implicar enfrentar oposición, enfrentar persecución e incluso enfrentar sufrimiento. Pero siempre, amados, siempre es la decisión correcta. Siempre es la decisión que te va a conducir a ti y a los tuyos a la vida, te va a conducir a la bendición, te va a conducir al gozo eterno. Así que miren, nosotros tomemos la decisión cada día de servir al Señor. Elijamos siempre confiar en Él, obedecerlo, amarlo. Elijamos, hermanos, ponerlo en primer lugar en nuestras vidas, buscar su voluntad en todo, seguir sus caminos. Elijamos despojarnos de las cosas de este mundo que nada ofrece y recibir las cosas buenas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Elijamos la vida, elijamos la bendición. Tenemos que estar dispuestos a obedecer al pie de la letra lo que Dios ha mandado. Enseñar a nuestros hijos a obedecer al Señor. Seguir el rol que nos corresponde en el hogar y ser un buen ejemplo, no solo para nuestra familia, sino también para la sociedad. Que nuestras decisiones siempre van a tener un gran impacto en el futuro de nuestros descendientes, sea para bendición o para maldición. Como seguidores de Cristo, busquemos siempre, hermanos, hacer lo bueno delante de Dios y así agradarle en todas las áreas de nuestra vida. Este versículo de Josué 24:15, con este versículo nosotros somos confrontados, amados, con una decisión que es vital, con una decisión que es de vida o muerte. ¿A quién serviremos? Josué, en su sabiduría, nos recuerda que la elección es individual y debe ser tomada con firmeza. Hoy nosotros como iglesia, como comunidad y como individuos tenemos la oportunidad de reafirmar nuestro compromiso con el Señor. El Dios que nos ha guiado, como lo hizo con este pueblo, el Dios que nos ha cuidado, el Dios que nos ha protegido. Y Él quiere recordártelo en esta mañana. Te ha guiado a ti y a tus hijos. Ha cuidado de ti y de tus hijos.
ha cuidado de ti, de tu familia, de tu matrimonio, te ha protegido. Y nosotros, hermanos, al igual que Josué, debemos declarar con valentía: yo y mi casa serviremos al Señor. Pero ¿sabe qué? Estando conscientes que esta declaración no es solo un acto de fe, sino un llamado a vivir de acuerdo con esa elección, con esa decisión que hemos tomado en cada aspecto y en cada área de nuestras vidas. Que nuestras palabras y acciones reflejen nuestro amor y nuestra lealtad a Dios. Que podamos influir, hermanos, no solo en nuestras propias vidas, sino también en las vidas de las generaciones que nos siguen. Y esa es la invitación en esta mañana. Que al salir de aquí hoy, cada uno de nosotros reconsidere cuáles han sido sus prioridades. Y que cada uno de nosotros evalúe las decisiones que ha tomado y que está por tomar. ¿Son mis prioridades las que Dios establece? Mis decisiones reafirman que elijo a Dios todos los días. Que cada día, hermanos, sea una oportunidad para elegir a Cristo, y que así nosotros podamos mostrar a otros y al mundo entero el poder transformador de un corazón cuando se le entrega a Dios. Así que en esta hora pido a nuestro Señor que nos dé la sabiduría para seguir sus caminos y la valentía que necesitamos cada uno de nosotros para influir a otros con su verdad, con la verdad de Dios. Que seamos personas que aún en medio de tanta perversidad en este mundo, tengamos la firmeza y la valentía que tuvo Josué para elegir y declarar: yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te damos gracias, Señor. Aleluya. Vamos a estar puestos de pie, hermanos. Ahí donde usted está, mire, cierre sus ojitos. Y si usted ha sentido en su corazón y desea en esta mañana, ya sea como padre, como madre, como hijo o como familia, usted desea reafirmar su decisión de servirle al Señor, levante su manita ahí donde usted está, que vamos a orar. Padre Celestial, amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por este tiempo. Un tiempo donde reafirmamos nuestra decisión y nuestro compromiso de servirte, Padre. Te damos gracias por el ejemplo de Josué, que eligió servirte a ti y hacer tu voluntad. Te damos gracias por el ejemplo de Jesús, que nos mostró cómo vivir y amar. Ayúdanos, Padre, a elegirte a ti y a tu voluntad. Ayúdanos a ser más pacientes, a ser más amables, más indulgentes. Te pedimos que nos ayudes, Padre Santo y Padre bueno, a ser más humildes, Señor, más desinteresados, más compasivos. Te pedimos, Padre, que nos des la fuerza, Señor, para superar los desafíos que tenemos que enfrentar en este mundo, Padre, donde hay tanto conflicto, Padre, y tanta enseñanza que no glorifica tu nombre, Señor. Danos esa fuerza para poder superar y trabajar todo esto con sabiduría, para que podamos tomar las mejores decisiones, las decisiones correctas, Padre. Y danos el coraje para defender lo que es correcto, Padre Santo. Guíanos en todos nuestros caminos y ayúdanos a elegirte siempre a ti. Amén. 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 Vamos a hacer, todos los que estamos aquí somos de la casa, ¿verdad? Pero vamos a aquellos que están a través de la transmisión, si alguna persona desea aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, puede escribir su nombre. Vamos a estar orando por usted. De igual forma, si tiene alguna petición de oración,
puede escribirla y vamos a estar orando por sus peticiones. Así que nos despedimos de la transmisión y escuche usted acá.